Llegué. Hay historias que el mundo nunca olvida, pero la de Diana es una historia muy triste de recordar y siempre se quedó oliendo como a secreto, como a misterio. Hoy, en la teoría del sofá, te voy a hablar de la icónica y tan amada Lady Di, de cómo con su labor social cambió el mundo, teorías y secretos alrededor de su muerte y mucho más. Así que si quieres enterarte de todo esto, ni muerto pasas el video. Pero bueno, antes de empezar te voy a pedir que me sigas en todas las redes sociales de mi canal, la teoría del sofá, y también te voy a dejar por aquí mi página personal de Instagram para que me sigas. Y vamos allá. Okay, let's go. Pero bueno, primero lo primero. ¿Quién era Lady Di? Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham. Y sí, venía de una familia aristocrática y súper cercana a la realeza, pero su vida no era perfecta, no era color de rosas. En su infancia y su adolescencia su casa era un caos emocional, sufrió mucho por lo que fue el divorcio de sus padres, y por todo esto y más, ella creció siendo una niña muy tímida, pero súper empática. Después en la adolescencia, Diana conoce a Carlos, al rey Carlos, cuando tenía 16 años, pero en ese momento no tenía ningún vínculo amoroso porque el rey Carlos estaba con la hermana de Diana, Sara. La relación entre Carlos y Sara fue súper corta. Tiempo después de la ruptura, Carlos a Diana y comenzaron un noviazgo. Sé que estoy hablando serio, pero a partir de este punto la historia se empieza a convertir por obligación en un chisme. No, pero literalmente. Ahora, después del noviazgo por parte de Carlos, seguro obviamente hubo un gusto porque Diana es una mujer, bueno, fue una mujer hermosísima. Pero bueno, más que eso, hubo mucha presión. Diana parecía la elección perfecta para ser la nueva reina. Todo el mundo alrededor de Carlos insistía de que era la indicada para eso. Diana por su parte sí se enamoró de Carlos genuinamente, o sea, ella se enamoró genuinamente de Carlos desde el noviazgo. Tuvieron lo que fue todo un año en lo que es el noviazgo y tal, antes de que él le pidiera matrimonio a ella. Él le pidió matrimonio a ella cuando eso todavía el público no lo sabía, o sea, no era algo público. Y ella se mudó para lo que es la casa de la reina madre. Y después de ahí ya, cuando anunciaron el matrimonio real, ya ahí se fue a vivir a lo que es el castillo. Y se da cuenta de algo muy rápido, que no había entrado a una familia, había entrado a una institución. Todos allá adentro tenían una opinión sobre Diana. La reina Isabel la trataba con respeto, pero desde lejos. Felipe consideraba que Diana tenía un carácter difícil y emocionalmente complejo. La reina madre, según relatos históricos, la veía como demasiado sentimental para la rigidez de la institución. Y Camila, bueno, Camila siempre estaba ahí, siempre. Ella también era de una familia aristocrática, no real, pero ella sí creció en lo que fue el círculo social de la realeza y ya de ahí conocía a toda la familia real y también a Carlos. Incluso tuvieron, antes de que Carlos estuviera con Diana, ellos tuvieron una pequeña, como una affair, pero ellos nunca tuvieron nada claro y Camila regresó con un ex que tenía y ya de ahí. Lo que sigue en la historia, que Carlos se empata con Diana y todo lo demás. Y obviamente a quien le pasó factura todo esto fue a la pobre Diana, que no tenía que ver con nada de eso. Algo hermoso que sacó Diana del matrimonio entre Carlos y ella fueron sus dos hijos, obviamente. El príncipe William y el príncipe Harry. Dos niños que esa mujer amó con su vida. Ahora, imagínate si lo de Camila era fuerte, que había eventos donde Carlos ignoraba completamente a Diana y se pasaba toda la noche hablando con Camila. O sea, con su amante. Ahora, uno de los escándalos más fuertes que hubo en la familia real fue una llamada guarra que tenía Carlos con Camila, donde se decían horrores. Y con horrores me refiero a llegar a decir quisiera ser un tampón para estar dentro de ti. Sí, ese nivel de horrores. Además se filtró, ya Diana y Carlos no estaban, ya Diana se había ido de lo que era el castillo. Y había pasado un poco tiempo después hasta que se filtró la llamada y fue el escándalo público ese que ella quedó con una tarruga. Hablemos de lo que fue un verdadero escándalo. Eso fue un verdadero escándalo y real, porque fue algo real y no las cosas que se inventan ahora para tener vistas y hacer drama y vender discos y cosas así. Y para que veas, después de todo eso no pasó tantos años hasta que ella se murió y en la actualidad Carlos está con Camila, o sea, es su reina. Pero bueno, lejos de su vida amorosa, Diana construyó un legado que ninguna figura real, ni antes ni después, ha podido igualar. Porque cuando hablamos de ella, no solo estamos hablando de una princesa, estamos hablando de una mujer que cambió el mundo con acciones concretas, visibles y profundamente humanas. Ella sabía lo que representaba como personaje público y el alcance que tenía y lo usó para muchas cosas buenas. Y ahora te voy a decir dos de los hechos más importantes que para mí fueron de los más icónicos
de lo que fue la labor social de Diana. En 1987, en plena crisis del VIH, cuando el VIH estaba en su punto máximo y había un miedo horrible, había mucha desinformación y había una discriminación extrema hacia las personas que estaban enfermas, Diana hizo algo que ningún político, ninguna figura pública, ningún miembro de la realeza, nadie se había atrevido a hacer. Ella se sentó a hablar con un paciente sin guantes y le dio la mano. Este gesto cambió la percepción del mundo completamente hacia la enfermedad. HIV does not make people dangerous to know, so you can shake their hands and give them a hug. Heaven knows they need it. Redujo el pánico y abrió las puertas a campañas de salud y de información, o sea, educación hacia esta enfermedad. La otra, que me parece igual de icónica, fue en 1997 cuando Diana caminó sola por un campo lleno de minas en Angola para exponer el horror que dejaban estos explosivos. Lo hizo a pie, lo hizo sola, lo hizo sin miedo y solamente acompañada de un casco y lo que era un chaleco antibalas. ¿Y el resultado? Su campaña presionó para la creación del Tratado de Ottawa, un acuerdo internacional que prohibía las minas antipersonales, y ese tratado ha salvado a miles de vidas. Pero hablando de momentos icónicos, también vamos a hablar de 3 momentos que no puedo dejar pasar, que son muy icónicos de ellas, pero también en lo que es la cultura pop en general. Primeramente, obviamente, el vestido de la venganza de Lady Di. Es el vestido que ella se puso en la primera aparición pública después de todo lo que pasó, todo lo que se expuso al público entre Camila y Carlos. También otro momento icónico es la foto que tiene ella sentada en una tabla de un yate en el mar. Eso también fue después de la ruptura, del divorcio por la infidelidad, y ella estaba súper triste, y esa foto también fue muy icónica en lo que es la cultura pop. Y por último, y no menos importante, esa entrevista tan famosa que ella dio después de todo lo pasado, donde ella sinceramente se vio el té. Ella dijo toda la verdad y no se quedó con nada por dentro. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Sinceramente el mundo se le quedó pequeño a esa mujer, y eso es la verdad. Ahora, momento importante, momento teoría, momento psicopatía de investigar, y es su muerte. Su muerte ha sido causa de muchas conversaciones públicas y de muchas personas que no confían en la versión oficial. La muerte de Diana de Gales fue el 31 de agosto de 1997 en París. La versión oficial está sustentada por 2 investigadores, y esta lo que dice es que el chofer, Henry Paul, iba bajo efectos del alcohol y medicamentos, conducía a altas velocidades por el túnel de Pont de l'Alma mientras intentaba escapar de los paparazzis. Perdió el control, el vehículo chocó y el conductor perdió la vida al instante, y Diana fue trasladada a un hospital y perdió la vida allá. Ahora, la gente siempre ha encontrado que hay muchas cosas raras en todo esto, y ahora te explico. Primero, el chofer. El informe oficial apunta que el conductor traía 1.75 de alcohol en sangre, o sea que estaba muy borracho. Pero testigos en el Hotel Ritz, unos minutos antes de que él saliera con Diana, dicen que él estaba muy tranquilo y que se veía muy sobrio. Que caminaba normal, que hablaba normal, que no había ninguna señal de que estuviera muy borracho. Segundo, las cámaras del túnel. Según informes, el túnel tenía más de 14 cámaras. Las autoridades dijeron que no eran cámaras de seguridad, que eran cámaras de tráfico y que no grababan. Pero obviamente a la gente no le sirvió y la gente lo vio como una excusa. 3. Su exmayordomo Paul Burrell entregó en 2003 una carta escrita por Diana que supuestamente la había escrito 10 meses antes de morir. En la carta supuestamente decía textualmente: mi marido está planeando un accidente en mi coche, falla en los frenos y lesión grave en la cabeza. Aunque esto en lo personal no lo consumo, porque también puede haber sido que el hombre lo haya falsificado por dinero, pero bueno, la gente siempre le dio el beneficio de la duda. Pero en la opinión personal mía, no lo consumo. No sé ustedes. 4, y no menos importante, es que la ambulancia se tardó 1 hora y 10 minutos en llegar. Y el hospital estaba a 7 kilómetros desde el puente donde Diana murió. Supuestamente no debería tomarse esa cantidad de tiempo. Los doctores dijeron que había sido por tantas reanimaciones que le habían tenido que dar, pero obviamente la gente conspiranoica dice que se estaban demorando como para que tuvieran menos chances de sobrevivir. Sinceramente, demasiadas cosas raras, y a la gente nunca le olió a nada bueno. Y las personas siempre se quedaron con la duda de que si habrá sido la corona que quería salir de ella, o simplemente alguien que lo odiaba, o también quería desaparecerla. ¡Oye, Lady! ¡Bájate del auto, amiga! ¡Es una trampa! ¡Ven conmigo! Podéis ser reina en Chile, hermana. Ya todos te aman a los choros. ¡Vamos! Pero bueno, yo te di todas las mieles y ya decides tú
cuál es la real. O si simplemente lo que está hablando la gente es, como dicen en Cuba, porquería. En resumen, Diana fue una mujer estupenda que hizo mucho con lo que fue labores sociales en el mundo. No tuvo una vida muy sencilla. Sinceramente fue muy ajetreada, pero siempre la recordaremos por lo que fue. La princesa del pueblo. Y si te quedan dudas de qué es la princesa del pueblo, mira este video donde después de su muerte todo el mundo fue a dejarle flores frente al palacio y sinceramente eran miles y miles y miles de flores. Yo creo que el pueblo la respalda con lo que es el título que se ganó. Cuéntame si me faltó algo sobre Diana. También cuéntame qué te parece toda la teoría sobre su muerte y cuál es tu opinión más personal. Y obviamente también del chisme con Camila, porque obviamente eso fue parte de la historia, pero sinceramente, te repito, como te dije ahorita, se vuelve completamente un chisme por obligación. Recuerda suscribirte, darle like y darle a la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por llegar hasta aquí. Te quiero un mundo.